Buenas tardes, jóvenes. Vamos a platicar un poquito hoy sobre el derecho laboral. Al igual que de laboral, digo, derecho penal. Al igual que en laboral, yo les tengo preparada una presentación para que nos facilite un poquito la clase. Bien, el derecho penal. Lo primero que tenemos que ver nosotros del derecho penal, como toda rama del derecho, es en dónde está regulado. ¿En dónde está regulado el derecho penal? Bien, el derecho penal está regulado en un decreto que se llama 17-73, que es el Código Penal de Guatemala, entre otras leyes, porque hay otras leyes que también regulan el derecho penal. Por ejemplo, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta es una ley en materia penal. Lo que pasa es que es una ley especial que regula específicamente un tema. Hay otra ley, por ejemplo, que se llama la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Esta ley también regula materia penal, ¿verdad? La ley de extinción de dominio, la ley contra la narcoactividad. Estas son leyes penales especiales, pero principalmente el derecho penal está regulado en el decreto 11-73. Y tenemos el Código Procesal Penal, que este regula la parte objetiva, que este está regulado en el 51-92, en el decreto 51-92, que es el Código Procesal Penal. Este lo vamos a ver cuando entremos ya a la parte procesal. Ahorita vamos a necesitar o vamos a utilizar el Código Penal, ¿verdad? El Código Penal. Bien, ¿cómo podemos definir nosotros el derecho penal? El derecho penal lo podemos definir nosotros desde dos puntos de vista. Primero, desde un punto de vista objetivo, que es lo que se le conoce en la doctrina también como el jus penale. El jus penale es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado en las cuales se establece qué conductas se van a considerar como delitos o faltas y qué penas o qué medidas de seguridad se aplicarán a las personas que cometan tales conductas. Así como establecer la responsabilidad civil derivada de la comisión de algún delito. Entonces, básicamente, ¿qué es el jus penale? El jus penale es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado, es el conjunto de leyes penales. Y esas leyes penales regulan, primero, qué conductas vamos a considerar como delito. Vamos a ver en un ratito el principio de legalidad, que establece básicamente que para que a mí me puedan condenar por un delito, este tiene que estar previamente establecido en la ley como tal, antes de que yo cometa la conducta. Entonces, son esta serie de normas jurídicas que regulan qué conductas son delitos, qué conductas son faltas y qué penas o qué medidas de seguridad le vamos a aplicar a las personas que cometan dichas conductas, ¿verdad? Entonces, básicamente es el conjunto de normas jurídicas, el conjunto de leyes. Eso es el jus penal, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado en las cuales se establece qué conductas van a ser, se van a considerar como delitos o como faltas y qué penas o qué medidas de seguridad se aplicarán a las personas que cometan tales conductas, así como las normas jurídicas que permiten establecer la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Siempre que una persona comete un delito, derivado de ese delito va a haber una acción penal, una responsabilidad penal y también va a haber una responsabilidad civil. Les voy a poner un ejemplo. Yo voy en estado de ebriedad manejando.
a excesiva velocidad, pierdo el control del carro y me voy a chocar con otro carro y mato a 3 personas. Miren, por un lado está la responsabilidad penal. Yo voy a ser responsable por un delito que se llama homicidio culposo, ¿verdad? Porque bajo estado de ebriedad, faltando a las normas del deber de cuidado, yo cometí un hecho considerado como delito, un homicidio culposo. Miren, maté a 3 personas y como eso me van a imponer cárcel. Pero yo al matar a esas personas, también incurrir responsabilidades civiles. Imagínense, el daño psicológico que le pudo haber causado a la familia de los fallecidos. Probablemente alguno de los fallecidos era el sostenimiento de su hogar y por lo tanto ahora la familia se quedó sin ese sostén. Aparte de los propios daños que yo le causé a los vehículos, que también eso incurre responsabilidades civiles. Pero lo que les quiero decir yo es de que aparte de la responsabilidad penal que implica la imposición de la pena o la medida de seguridad, también va a derivar del derecho penal una responsabilidad civil, ¿verdad? Por dichos actos. Entonces, de toda responsabilidad penal siempre va a devenir una responsabilidad civil. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Tenemos otra definición. Como yo les dije, aquí lo podemos definir desde 2 puntos de vista. El primero que era el objetivo o jus penale y el otro punto de vista es el punto de vista subjetivo o jus puniendi. El jus puniendi es la facultad que tiene el Estado con exclusividad de establecer las normas jurídicas que determinen las conductas ilícitas y de imponer las penas y medidas de seguridad a las personas que realicen tales conductas. Entonces ya vieron, el jus penale es el conjunto de normas, son el conjunto de leyes. Ahora, el jus puniendi es la facultad que tiene el Estado y esta es una facultad exclusiva. Nadie más lo puede hacer, solo el Estado. Una facultad exclusiva del Estado de establecer esas normas jurídicas penales. Miren, de establecer esas normas jurídicas que determinan las conductas ilícitas y las penas y las medidas de seguridad que les vamos a imponer a los que realicen tales conductas. Entonces ya vieron, el jus penale es el conjunto de leyes. El jus puniendi es la facultad que tiene el Estado de crear esas leyes penales. Y no solo de crearlas, sino que también de aplicarlas, ¿verdad? Porque el Estado las crea por medio del Congreso de la República, por medio de la Policía Nacional Civil que pertenece al Ejecutivo, detienen a los delincuentes en cumplimiento de esa ley. Por ejemplo, si agarran a una persona en el semáforo asaltando a otra, la policía lo detuvo en flagrancia. En ese momento la policía lo puede detener en cumplimiento de esta ley penal, porque el robo agravado está regulado acá. Entonces, y por medio del Ministerio Público y de los tribunales de justicia se van a aplicar las penas a las personas que se encuentren culpables por haber cometido dichos delitos. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente es el Estado el que tiene la facultad de crear esas leyes y también de aplicar esas leyes con exclusividad. Porque, por ejemplo, en Guatemala está regulada la pena de muerte y si una persona asesina a otra, puede imponerse la pena de muerte. Dejemos por un lado las inconstitucionalidades y todo lo que hay. Ahora, ¿podría venir yo y al asesino de mi familiar, podría yo agarrar mi pistola, ir y matarlo? Pero si no la constitución política de la República regula la pena de muerte, pues sí, pero no la puedo aplicar yo. Ahorita acabamos de ver, según el jus puniendi, el único que con exclusividad puede establecer y aplicar esas normas jurídicas penales es el Estado. Entonces, por lo tanto, yo no puedo venir y tomar una venganza privada por un delito que se cometió contra de mi persona o en contra de otra persona. Para eso es que existen las normas penales. Entonces, jus penale, el conjunto de normas jurídicas en las cuales se establece, creadas por el Estado, en las cuales se establece
qué conductas se van a considerar como delitos o faltas y qué penas y qué medidas de seguridad se le va a imponer a dichas personas o a las personas que cometan dichas conductas. Y el jus puniendi es la facultad del Estado, con exclusividad, de establecer las normas jurídicas que determinan las conductas ilícitas y de imponer las penas. Esto implica aplicar la ley. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con relación al jus puniendi y al jus penale? No. Perfecto. Ramas del derecho penal. El derecho penal básicamente tiene tres grandes ramas. Una es el derecho penal sustantivo o material, que ese es donde están reguladas las conductas que van a ser consideradas como delito o falta, ¿verdad? En la parte sustantiva hay una parte, digamos, general, que es donde está todo lo relativo a los delitos, a las penas, a las medidas de seguridad, pero como disposiciones generales, ¿verdad? ¿Qué son circunstancias agravantes? ¿Qué son circunstancias atenuantes? ¿Qué es una pena? Todo eso está regulado en la parte general. Y luego tenemos otra parte especial, que ahí es donde ya está, ahí tenemos ya el listado de las conductas delictivas, de las conductas que son consideradas delitos o faltas. Cuando ustedes oigan conductas delictivas, se está refiriendo en general a delitos y faltas, ¿verdad? Las conductas delictivas son delitos y faltas. Los delitos obviamente son de mayor gravedad, las faltas son de menor gravedad, ¿no? Los gringos le dicen a las faltas, ellos les dicen felony, felonías, ¿verdad? Es como un delito menor, ¿verdad? Tenemos otra rama del derecho que es la rama penal o adjetiva, que se le conoce también como procesal, o ese es el derecho procesal penal. El derecho procesal penal, lo que regula es básicamente el proceso penal, ¿verdad? Regula todo lo relativo al proceso penal. Entonces ahí en el derecho penal adjetivo, ahí están reguladas todas las normas de carácter procesal, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, la detención, los requisitos de la detención, eh, la primera declaración, cómo debe resolver el juez en cada una de las etapas de la primera declaración, los derechos del detenido, cuál es la situación jurídica que me puede poner a mí el juez de contralor al momento de ligarme al proceso, si me liga o no, la etapa intermedia, la conclusión, el juicio, las impugnaciones, todo eso está regulado en el derecho penal adjetivo o derecho penal o derecho procesal penal. Y luego tenemos otra rama del derecho que es una rama del derecho penal ejecutivo, que esta, como su nombre lo indica, tiene que ver con la ejecución de las penas, ¿verdad? Y este también es llamado derecho penitenciario, derecho penal ejecutivo o derecho penitenciario. El derecho penitenciario, como les dije, tiene que ver con la ejecución de la pena. Si a mí me imponen una pena de prisión, entonces lo que hacen es que me entregan al juez de ejecución para que el juez ejecute la pena. Yo me recuerdo cuando yo estaba en quinto bachillerato. Esto tuvo que haber sido más o menos allá por 1996. Recuerdo yo que se dio el último fusilamiento aquí en Guatemala. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso. Una niña del puerto de San José, creo que la niña tenía 4 años. Dos sujetos se llevan a la niña. La niña no sé dónde la encontraron, pero se la llevan. Violan a la niña y la asesinan. En una forma atroz, ¿no? Jóvenes, no, no vamos a profundizar en eso. Entonces, capturan a los dos sujetos, los juzgan y son declarados, son condenados, mejor dicho, son declarados culpables y los condenan a la pena de muerte.
Este fusilamiento se llevó a cabo en la Granja Penal Canadá. Si ustedes buscan videos en YouTube, todavía encuentran videos sobre eso. Jóvenes, eso lo pasaron en vivo a las 6 de la mañana en Noticiete y en todos los noticieros del país. ¿Va? Yo era menor de edad y todos los menores de edad que estudiaban conmigo y yo vimos la ejecución en vivo. ¿Va? El tiro de gracia y todo. Entonces, ya después empezaron, dijeron, no, como que esto es muy fuerte para que lo pasemos y empezaron ya a censurar imágenes, etcétera. Y luego también cambiaron el procedimiento de la aplicación de la pena de muerte y después de estos fusilamientos hubieron dos más, dos ejecuciones más, si no estoy mal, antes hasta los nombres me sabía yo, que fueron por inyección letal. Pero eran casos similares, ¿va? Uno creo que era un secuestrador de los Pasaco y el otro no me acuerdo qué era un secuestrador creo que era también. Secuestradores y asesinos, porque solo por el plagio o secuestro no hay pena de muerte. Bueno, sí, pero según el Pacto de San José no se puede aplicar. El caso es de que a esta niña le aplicaron la pena de muerte a las personas que la asesinaron precisamente por el delito de asesinato, porque el asesinato fue tan atroz y fue bajo unas circunstancias tan, pero tan malvadas que los jueces, los magistrados del Tribunal de Sentencia consideraron de que no había forma de recuperar socialmente a estas personas, de reinsertarlas a la sociedad. Entonces, el Estado determinó que le aplicaran la pena de muerte. Ahora, les cuento todo esto para llegar al punto. ¿Quién ejecutó la pena de muerte? Bueno, la ejecutó un pelotón de fusilamiento, pero ¿quién dio la orden? La orden la da el juez de ejecución, ¿verdad? Él es el que se encarga de ejecutar las penas. Pero no solo eso, también se encarga, por ejemplo, los presos cuando ya están condenados, ellos tienen derecho a diferentes regímenes para poder reducir su condena. Entonces, por ejemplo, hay un sistema que se llama redención de penas, que ese sistema les cambia días de trabajo o de estudio por días de prisión. Entonces, yo trabajo o estudio en la prisión y esos días de estudio me van reduciendo la condena. Hay otro régimen que se llama de libertad condicional, ¿verdad? Que cuando yo cumplo la mitad de la pena en los delitos que sean, que tengan pena o en las penas, digamos, que sean menores de 8 años o menos, ¿verdad? Y las que sean de 12 años, esas van a ser, no, perdón, de 12 años o menos va a ser la mitad. 12 años o más son las 3/4 partes de la pena. Entonces, todos estos regímenes de redención de pena, de libertad condicional, todos estos se conocen ante el juez de ejecución, ¿verdad? Todos estos se van a conocer ante el juez de ejecución. Él va a ser el encargado de todo lo relativo a la ejecución de la pena. ¿Estamos bien? Entonces, miren, tres ramas del derecho penal. Derecho penal sustantivo, que también se le llama material, sustantivo o material. Derecho penal, perdón, derecho penal adjetivo o procesal y derecho penal ejecutivo o penitenciario. De aquí lo que les decía, ¿verdad? La rama del penal sustantivo material es la rama que establece los delitos y las faltas y las penas y las medidas de seguridad que se van a aplicar. El derecho adjetivo procesal es el derecho penal en la que se regula el desarrollo del proceso penal y se establece si una persona ha incurrido en un delito o falta y las consecuencias derivadas de ello. O sea, este proceso me va a permitir determinar si una persona es o no es responsable de la comisión de un delito y qué penas son las que le voy a aplicar, las consecuencias derivadas de ello. Y el derecho penal ejecutivo penitenciario, que es la rama del derecho penal que regula el cumplimiento de las penas y también las medidas de seguridad. Y esta está regulada en la ley, principalmente en la ley del régimen penitenciario. También en el libro quinto del Código Procesal Penal y hay reglamentos de cada centro carcelario. Pavón tiene su reglamento interno, Fraijanes 1, Fraijanes 2 también tienen su reglamento interno. La Granja Penal Canadá, el Infiernito en Escuintla tienen su propio
reglamento interno, ¿verdad? Cantel creo que se llama la de Shela, esa también tiene su propio reglamento. Entonces, miren, cada centro penitenciario para cumplir las condenas tiene sus propios reglamentos. Partes del derecho penal. El derecho penal, aquí ya estamos hablando específicamente otra vez del derecho penal sustantivo material. El derecho penal sustantivo material tiene dos partes. Una, que es la parte general, que en esta parte es la que regula todos aquellos aspectos que son comunes a todas las figuras delictivas. Como les decía, aquí está la ley penal, aquí está la extractividad, la territorialidad de la ley, qué hacemos con las sentencias extranjeras, el principio de extradición, qué es un delito, la relación de causalidad, qué es el delito culposo, qué es el delito doloso, qué es un delito consumado, qué es tentativa y posible, qué es desistimiento, cuáles son las causas de justificación, cuáles son las causas de imputabilidad, cuáles son las circunstancias atenuantes, cuáles son las circunstancias agravantes. Perdón, jóvenes, que se me ha caído una hoja del código. ¿Qué es un delincuente reincidente? ¿Qué es un delincuente habitual? La participación en el delito, quiénes son autores, quiénes son cómplices, las penas, el concurso de delitos, la aplicación de las penas, la suspensión condicional de la pena, régimen de libertad condicional, perdón judicial, medidas de seguridad. Miren, todo eso está regulado aquí en la parte general del derecho penal material o sustantivo. Luego tenemos la parte especial. Ah, por cierto, la parte general la van a encontrar desde el artículo 1 hasta el artículo 119. Perdón, hasta el artículo 122. Del 1 al 122, ahí tenemos la parte general, que es el libro primero, ¿verdad? Está dividido en dos libros este código. Bueno, en tres libros, porque el tercero es de la ejecución. En el libro segundo, que este lo encontramos a partir del artículo 123, ahí vamos a encontrar nosotros la parte especial. Que la parte especial es aquella que regula todos los requisitos especiales de una conducta para ser constitutiva como un delito o una falta. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Matar a una persona será delito? Ese delito se llama homicidio y lo tenemos regulado nosotros en el artículo 123. Y ahí se van a dar cuenta que en los artículos subsiguientes hay otros homicidios. Pero aquí se refiere a un homicidio que de cariño le decimos homicidio simple. ¿Verdad? Pero realmente se llama homicidio, así a seca, homicidio. Entonces, les voy a leer el tipo para que miren ustedes cómo está regulado en la ley. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Entonces, miren, en esta parte especial, así como está regulado el homicidio, hay un montón de delitos más.
Y entonces ahí lo que hace es que nos describe cuál es la conducta delictiva primero. Miren, ¿cuál es la conducta delictiva? Dar muerte a otra persona. Dar, ¿qué es dar? Entregar algo. Yo le entrego la muerte a otra persona. Saco una pistola y le disparo. Saco un cuchillo y lo atravieso. Le paso el carro encima. No importa. Yo le estoy dando la muerte a esa persona. Miren, el que dé muerte a otra persona es responsable de homicidio. Y al homicida, así se le llama al que comete homicidio, al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Entonces, si se dan cuenta, en la primera parte del artículo nos describe el tipo penal. En la segunda parte nos indica cuál es la pena que se le va a imponer a la persona que describe ese tipo penal. Veamos otro. Agresión. Miren, quien agrediere a otro, en el artículo 141, quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, y luego nos describe cómo puede ser esa agresión, ya embistiéndolo con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión. Será sancionado con multa de 10 a 200 quetzales si a consecuencia del acontecimiento se causara lesión, solo será sancionado por eso. Entonces, miren, si hay una agresión que implica una agresión, pues básicamente, primero me da la excepción. No aplica cuando dos están peleando. Miren, no aplica en caso de riña o de pelea entre los dos. O sea, que si yo me estoy peleando con otra persona y nos agarramos y nos reventamos la cara a los dos, no hay delito de agresión. Porque es una riña, es una pelea entre los dos. Pueden haber otros delitos, pero no es agresión. Entonces, miren, y luego nos explica cómo. Ya embistiéndolo con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión. O sea, yo vengo aquel, yo no me estoy peleando con él, sino que vengo yo, lo agarro y le tiro una piedra y le pego una pedrada en la cabeza. Eso es una agresión. Pero si a consecuencia de la pedrada le causé lesiones, adelantito están las lesiones, entonces solo se va a imponer la pena por la lesión. O sea, la lesión absorbe el delito de agresión. ¿Estamos bien? Ajá, sí. Bien. Esto solo para ponerles un ejemplo de lo que regula la parte especial. Entonces, regularmente así están todos los artículos. Primero, nos establece cuál es la conducta delictiva y luego en la siguiente parte del artículo nos explica cuál es la pena que se le va a aplicar a las personas responsables de esa conducta. Otra cosa, ya se dieron cuenta que la pena tiene margen de 15 a 40 años. Entonces depende la gravedad del Ujú, homicidio, a cuántas personas yo haya matado, si es primera vez que lo hago, si hay circunstancias atenuantes o agravantes, todo eso se va a tomar en cuenta para determinar dentro de ese margen cuál es la pena que me tienen que poner, ¿verdad? Obviamente si la conducta es un homicidio, pero hay más circunstancias agravantes, entonces puede orientar la pena hacia el punto más alto. Si hay circunstancias atenuantes, entonces eso pudiera orientar a la pena hacia el punto más bajo. Eso al final lo va a determinar el tribunal de sentencia. Muy bien. Muchas veces nos preguntan en el examen, ya se dieron cuenta de que aquí, a diferencia del derecho del trabajo, estamos iniciando casi que con pura doctrina. ¿Ah? Mucha doctrina regulada, relacionada con la ley, pero hasta este momento no hemos leído ni un solo artículo. Bueno, dos de la parte especial, ¿verdad? Pero de la parte general no hemos leído ni uno. Entonces, aquí va a haber mucha doctrina y mucha teoría en lo que vamos a ver.
Naturaleza jurídica del derecho penal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho penal? La naturaleza jurídica del derecho penal es que es de derecho público. ¿Y por qué el derecho penal es de derecho público? Porque únicamente le compete al Estado y le compete con exclusividad establecer las conductas que van a ser calificadas como delitos y faltas y las consecuencias derivadas de tal conducta. ¿Estamos bien? Entonces, tanto la creación de las normas como la aplicación de las normas penales le corresponden con exclusividad al Estado de Guatemala. Primero. Y segundo, porque además el derecho penal protege a la población tanto en general como en particular. Nos protege en general como población, porque partimos del supuesto de que la aplicación de una norma o de una pena disuade al delincuente de no cometerlo. Muchos estudiosos del derecho dicen que no, pero les voy a poner un ejemplo bien actual. Miren, en El Salvador, hasta hace unos años uno de los países más violentos de América, por las pandillas, de América y del mundo. Y ahora viene el presidente de El Salvador y decide enfrentar a las pandillas. ¿Qué pasó? Una vez las enfrentaron, los empezaron a meter presos, ¿qué hicieron? Ya no habían más asaltos, más asesinatos. El índice de criminalidad cayó en El Salvador. Quisiera ver que hiciéramos algo así aquí en Guatemala, que le digan a los derechos humanos, señores, no se metan, como les dijo el presidente de El Salvador. Los quieren, llévenselos todos, se los regalamos a 2 por 1, llévenselos. Entonces, esto demuestra, jóvenes, de que si combatimos la delincuencia, si detenemos a los delincuentes, si aplicamos penas, sí se disuade a los delincuentes de cometer delitos. En El Salvador los delincuentes andaban orgullosos con tatuajes en la cara. Ahora se ponen maquillaje, porque solo el hecho de que los miren con un tatuaje de Mara es suficiente para que los agarren y los metan presos. Y no solo eso, las condiciones en las que están en la cárcel. No sé si ustedes los han visto, en pantaloneta, descalzos, sin camisa. Duermen en planchas de metal. Entonces, ¿quién va a querer estar ahí? Antes los mareros los metían a la cárcel y voy a la universidad. Decían, me voy a ir a capacitar, voy a aprender más allá adentro para cuando salga. Ahora, ahora ya les da miedo que los metan presos. Entonces, sí se da una disuasión. Sí se disuade al delincuente de no cometer delitos cuando aplicamos las normas penales, ¿verdad? Obviamente, si las normas penales existen y no las aplicamos, a los delincuentes risa les dan las normas penales, ¿no? Y de forma particular también me protege a mí para, digamos, en contra de ser víctima de actos delictivos. En teoría, si socialmente la tasa de criminalidad baja, las probabilidades de que cometan un crimen en mi contra también disminuyen drásticamente, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que busca, ¿verdad? Protege a la población tanto en general como particularmente. Por eso es de derecho público. Miren, por 2 motivos. Uno, porque compete al Estado con exclusividad establecer las conductas delictivas y cuáles son las consecuencias de cometer esas conductas. Y dos, porque protege a la población tanto en general como en particular. Principios del derecho sustantivo penal. Aquí tenemos 5 principios. Tenemos el principio de legalidad, y ahí les puse a la par el artículo en el que los vamos a encontrar. Tenemos el artículo 1, tenemos ahí el principio de legalidad. En el artículo 2 tenemos el principio de extractividad. En el artículo 3 tenemos el principio de territorialidad. En el 4, el de extraterritorialidad. En el quinto. Y en el artículo 7
tenemos otro principio que se llama exclusión de analogía. Exclusión de analogía. El principio de legalidad, jóvenes, este es bien sencillo. Desde que entramos nosotros a la universidad empezamos a escuchar de este principio. En el segundo año, cuando miramos derecho penal, de las primeritas cosas que nos dicen es este principio. El principio de legalidad. Vamos a ver si ustedes se recuerdan. Nulo un crimen, nula pena, sine ley. ¿Qué quiere decir esto? No hay delito ni pena sin ley anterior. No hay delito ni pena sin ley anterior. ¿Qué quiere decir? Que para que una conducta de una persona sea considerada como delito, esa conducta tiene que estar regulada como delito en la ley antes de que esa persona cometa el delito, cometa la conducta, mejor. O sea, vengo yo y cometo un hecho que no está regulado como delito. Ahora viene el Congreso de la República y regula como delito esa situación. ¿Me pueden imponer la pena a mí? No. ¿Por qué? Porque la acción yo la cometí antes de que esa conducta fuera delictiva. Y se acuerdan, la Constitución establece que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al rey. Entonces, básicamente eso se refiere al principio de legalidad. Les voy a poner un ejemplo. La trata de personas. La trata de personas fue un delito que, si no mal recuerdo, como por 2009, 2010 fue que o sea, el delito de trata de personas ya existía, pero la conducta que regulaba era otra, ¿verdad? Actualmente, la trata de personas abarca un montón de cosas, ¿verdad? Después de esas reformas que hicieron. Las personas que cometieron, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Antes, podía venir una mamá, por ejemplo, y decirle a una persona, mira, yo le doy una opción a mi hijo, ¿va? Pongamos, yo tuve un hijo, no lo podía mantener, entonces yo voy con Silvia, le digo, Silvita, mira, te doy en adopción a mi hijo. Y lo hacíamos constar, yo que soy el padre o la madre de la niña, le quiero dar mi adopción a Silvia. Iniciábamos con eso un proceso, y ese proceso culminaba con que Silvia adoptaba a la niña, ¿verdad? Probablemente Silvia hasta le dio un poquito de dinero a la mamá para ayudarla, ¿verdad? Con sus gastos, con el parto, con la recuperación, etcétera. Bien, esa conducta que les acabo de describir, hoy en día es trata de personas. Ahora, una mamá no puede decidir entregarle a una persona un hijo en adopción. Ahora yo, si no quiero criar a mi hijo y lo quiero dar en adopción, entonces se lo tengo que dar al Consejo Nacional de Adopciones. Y ellos son los que se encargan de realizar el proceso de adopción para que el padre lo pueda adoptar. Pero esa conducta que yo le describí, que antes venía, lo que pasa es de que se fue haciendo un negocio, jóvenes. Ya había gente que se dedicaba a reclutar a patojas embarazadas que no querían a sus hijos. Firmaban un documento por el cual ellas se entregaban al niño. Nunca me constó, pero seguramente alguna gratificación económica le daban a las mamás. Y luego los niños se los daban en adopción a padres casi con exclusividad, gringos, canadienses y europeos. O sea, no eran adopciones nacionales las que se hacían. Y todo era legal, todo estaba hecho dentro del marco legal de ese momento. Ahora, con la ley de trata de personas se reformó este delito. Entonces, esta conducta que yo lo estoy describiendo, que antes era legal, pasó a ser considerada como un delito. A partir de ese momento, las personas después cometan esta conducta son culpables por trata de personas. Las que la cometieron antes de que se creara esta ley no son culpables por trata de personas.
¿Quedó claro esto? Entonces, todo esto tiene que ver con el principio de legalidad. Nulo un crimen, nulo pena, sin ley. No hay delito ni pena sin ley anterior. ¿Estamos bien? ¿Sí? Artículo 1. Principio de legalidad. Por favor, Tomás. Artículo 1. De la legalidad. Nadie podrá ser penado por los hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Las penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Hay un caso bien famoso aquí en Guatemala, pero esto fue, esto tuvo que haber sido entre el 44 y el 54, no recuerdo bien la fecha, pero recuerdo que en el gobierno de Jacobo Arbenz, creo que fue, en el que sucedieron los asesinatos de Mikulash. No sé si ustedes recuerdan, este era un asesino en serie, probablemente uno de los primeros asesinos en serie que hubo en Guatemala. Este Mikulash, él mató a varios niños, violaba a los niños y los mataba y los dejaba hincados como que estuvieran rezando. Empezaron a encontrar los niños en el barranco que está ahí cerca del puente, lo que ahora es la parte de abajo del puente del Incienso. Lo detuvieron y fíjense que es bien especial porque en ese tiempo el Congreso prácticamente creó una ley para juzgar a Mikulash. Y lo juzgaron en tiempo récord y lo fusilaron en el paredón del cementerio general, ¿verdad? Esto hoy en día sería inconcebible, ¿verdad? Porque ahí prácticamente estaríamos adecuando una nueva ley a una conducta que se hizo antes, ¿verdad? Entonces esto iría en contra del principio de legalidad. Porque para poder condenar a una persona por un delito, esta conducta tuvo que estar previamente establecida como delito. Y para poderle aplicar una pena, la pena tuvo que estar previamente establecida, ¿verdad? Para dicha conducta delictiva. ¿Estamos bien? Entonces, principio de legalidad. Y a este, por favor, anótenle ver 17 de la Constitución. Y el 17 de la Constitución establece lo siguiente. Se los voy a leer yo. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. Y luego agrega algo aquí. No hay prisión por deuda. No hay prisión por deuda. Antes, a las personas que debían dinero los podían meter presos por deber dinero, ¿verdad? Entonces, actualmente ya no. No, al menos en Guatemala, no hay prisión por deuda. Deber delito no es dinero. Pues. No es delito. Deber dinero no es delito, perdón. Y a este artículo 17 le anotan también ver 1 del Código Penal, por favor. Además, tenemos algunas garantías que se desprenden de este principio de legalidad. Primero tenemos una garantía que se llama garantía criminal. Nadie puede ser condenado por conductas que no se encuentren previamente establecidas en la ley como delitos o faltas. Anótenle ver artículo 1 del Código Penal, 2 del Procesal Penal y 17 de la Constitución. Garantía criminal. Luego tenemos la garantía penal. Esta tiene que ver con la pena. A nadie se le puede imponer una pena que no se encuentre previamente establecida en la ley.
Artículo 1 del Código Penal, artículo 1 del Código Procesal Penal y 17 de la Constitución. Garantía penal. Luego tenemos la garantía judicial. Fíjense pues, esta es que nadie puede ser sancionado por jueces que no se encuentren previamente establecidos en la ley. Y fíjense pues, esto tiene una dedicatoria especial. En los tiempos del conflicto armado interno, el gobierno, para poder combatir a la guerrilla, tuvo que utilizar pues métodos que no eran del todo legales o morales, por decirlo de alguna forma. Y por eso es que el ejército ha tenido tantos problemas también posteriormente al conflicto. Aunque yo les digo, la ley de reconciliación nacional establece que todos esos delitos quedaron perdonados. ¿Ah? No deberían de estarlos persiguiendo. O deberían de estar persiguiendo los crímenes que cometieron los guerrilleros también, porque también los cometieron. Pero esa es otra historia. Entonces, esta garantía judicial tiene una dedicatoria especial. Cuando fue el gobierno de facto de Ríos Montt, y no recuerdo bien si en el de Lucas García también, que fue el anterior, pero en el de Ríos Montt, sí, ahí habían unos jueces que se llamaban jueces de fuero especial. Fíjense pues, cuando detenían a una persona que era considerada que estaba cometiendo algún acto de subversión, ¿no? Pertenecía a la guerrilla, pues ya sea frentes urbanos o frentes en el interior de la República, esta persona no la presentaban ante los tribunales de justicia ordinarios, sino que la presentaban ante los tribunales de fuero especial, que eran unos, regularmente era un militar, un general, un coronel, qué sé yo, que se encapuchaban, ¿ah? Se ponían una capucha y encapuchados juzgaban al subversivo, ¿verdad? Y regularmente terminaban con la ejecución de la persona acusada de subversión, ¿verdad? Entonces ahí de una forma bien expedita, el Tribunal de Fuero Especial lo juzgaba, lo encontraba culpable y lo condenaba y ejecutaba la pena de una vez. Algo que va en contra de la ley. Les aclaro, en ese tiempo no estaba vigente la constitución que tenemos ahorita. La constitución la crearon en 1985 y nosotros estamos hablando más o menos del 82, 83, un par de años antes. Cuando se crea, entonces, a Ríos Montt le dio golpe de Estado Óscar Humberto Mejía Víctores, y Óscar Humberto Mejía Víctores es el que convoca elecciones y convoca también a la Asamblea Nacional Constituyente para que crean una nueva constitución. Y desde ahí para acá tenemos la historia democrática del país, medio tormentosa, medio accidentada, pero nos hemos mantenido en democracia desde que terminó el gobierno Mejía Víctores, que fue con las elecciones del 85 que las ganó, ¿cómo se llama el canchito? Vinicio Cerezo, Arevalo. Después de él, Serrano Elías intentó romper el orden constitucional, no lo dejaron. El Congreso nombró a Ramiro León Carpio y Arturo Gertúzar Asturias. Después de él viene Álvaro Arzú. Después de Álvaro Arzú, Alfonso Portillo. Después de Alfonso Portillo, Oscar Berché. Después de Berché, Colom. Después de Álvaro Colom, el famoso gobierno de Otto Pérez Molina y la Roxy. Y luego Jimmy Morales. Y llegamos hasta donde actualmente estamos, con Alejandro Yamatei. Y ya en año electoral, va, joven. Entonces, esta garantía judicial, nadie puede ser sancionado por jueces que no estén o que no se encuentren previamente establecidos en la ley. Esto va dedicado a los jueces de fuero especial o a los tribunales de fuero especial, ¿verdad? Que eran estos jueces encapuchados que les digo yo que juzgaban a las personas que eran acusadas de actos subversivos contra el Estado. Esta la vamos a encontrar en el artículo 7 del Código Procesal Penal y en el artículo 12, segundo párrafo de la Constitución. Vámonos a la Constitución.
Artículo 12, por favor, sí. Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Miren, Nin- juez competente, tribunal competente y preestablecido. Aquí ya nos empieza a dar algunas muestras de la garantía judicial, pero aquí también está reflejada la garantía procesal. Miren, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído o vencido en proceso legal. Ese proceso legal, eso se refiere a la garantía procesal. Y en la parte donde dice ante juez o tribunal competente y preestablecido, esa es la garantía judicial. Ahora sigamos con el segundo párrafo, por favor. Sí. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. También miren, ahí se reflejan las dos garantías, la judicial y la procesal. Y se dan cuenta hasta cómo lo establece, miren. Juzgado por tribunales especiales o secretos. ¿Cómo se llamaban los tribunales que les dije? Tribunales de fuero especial. ¿Y se acuerdan cómo eran los jueces? ¿Cómo les describían los jueces que juzgaban ahí? Eran jueces secretos, ¿verdad? Porque ellos se encapuchaban para que no se pudiera ceder la identidad. Pues imagínense, tal vez si la guerrilla se enteraba de la identidad del juez, podían atacar a la familia o algo. Entonces, buscaban mantener al juez anónimo, digamos. Pero eso va en contra de la garantía judicial, porque la garantía judicial establece que los jueces deben de estar, pues, son públicos, ¿verdad? Son públicos. Es más, yo no estoy seguro, pero estoy casi seguro de que si yo me pongo a buscar los nombres del juez de cada juzgado, los puedo encontrar en el organismo judicial, ¿verdad? Es información pública. ¿Quién es el juzgado del juzgado primero de sentencia? Ahí están los 3 magistrados. Y ahí está cuánto se les paga, etcétera, ¿verdad? Es información pública. Entonces, miren, eso es parte de la garantía judicial, que los jueces que van a juzgar a mí no sean secretos, ¿verdad? Porque eso atenta en contra de mi libertad. La garantía procesal, que ya nos la leyó Silvia ahorita hace un ratito, nadie puede ser juzgado en un proceso que no se encuentre previamente establecido en la ley. El proceso penal está regulado en el Código Procesal Penal. Y a mí no me pueden juzgar por un proceso diferente a ese, ¿verdad? No me pueden aplicar un proceso especial para mí, así como en el caso de Mikulash que les decía, que le crearon una ley especialmente para juzgarlo y aplicar la pena rápido. Eso ahora no se puede hacer. Las garantías constitucionales no lo permiten. Entonces, esta garantía procesal también, artículo 12 de la Constitución y 7 del Código Procesal Penal. Garantía de ejecución. Los lugares, yo para extinguir mi condena, yo la tengo que purgar en los lugares previamente establecidos como lugares del cumplimiento de la pena. Y aparte de esos lugares, yo no debería estar en ningún otro lugar porque viola mis derechos. Por ejemplo, los que están en Mariscal Zavala. Obviamente ellos los tienen ahí porque les conviene, pero los tienen metidos en una cárcel militar, en una base militar. Está prohibido. Ah, pero como les beneficia, entonces nadie dice nada. ¿Ah? Pero es que está prohibido. Ellos deberían de estar en la zona 18 con todos los demás presos. ¿Ah? Tal vez en un separo especial o lo que quieran, pero deberían de estar en el preventivo de la zona 18. Solo a la Roxy, esa sí la fregaron. Miren, porque a la Roxy sí la mandaron a Santa Teresita, que es el preventivo de mujeres. ¿Ah? Es el equivalente de la zona 18 para mujeres. ¿Ah? Entonces, la garantía de ejecución establece a nadie se le puede obligar a que extinga una pena, sino en los lugares y en las formas establecidos en la ley. Y aquí tenemos ver artículo 10 de la Constitución. Se los voy a leer yo.
Centro de detención legal. Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión, diferentes a los que estén legal y públicamente destinados al efecto. Los centros de detención, arresto o prisión provisional serán serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas. La autoridad y sus agentes que violen lo dispuesto en el presente artículo serán personalmente responsables. Esto se cumple a medias, jóvenes. Por ejemplo, aquí en la capital, sí. En el preventivo de la zona 18 tienen a los que están esperando proceso o están en proceso. Y por ejemplo, en Pavón tienen a las personas que están cumpliendo condena. Pero por ejemplo, en Escuintla, la Granja Penal Canaá, ese es su nombre, Granja Penal, esto indica que es para cumplimiento de penas. Ahí debería de haber gente únicamente que está condenada. Pero más sin embargo, ahí hay gente que está guardando prisión preventiva. Yo no sé si ustedes, yo en mis tiempos me tocó hacer los famosos viajes penitenciarios que organizaba Edgar Lemus y ¿cómo se llama el otro league? Ay, Dios, se me fue el nombre. Me voy a recordar. El otro que quedaba derecho penal, chaparrito de bigote gordito. Galvez, el doctor Galvez. Ellos organizaban unas giras penitenciarias y nos llevaban a la Granja Penal de Escuintla, nos llevaron a la de Puerto Barrios y nos llevaron a la de Cantel, ¿verdad? Pero en la de Escuintla específicamente, ahí yo platiqué, porque nosotros tenemos que entrevistar a los presos. Y yo platicaba con la gente, mire, pero platicaba con un preso, ahí, mire, ¿qué tal es la comida? Muy bueno, muy buena, nosotros hacemos la comida, nosotros nos encargamos de cocinarnos y todo, perfecto. Le pregunto a otro preso, mire, ¿qué tal la comida? Malísima, horrible, es lo peor que hay. Entonces, habían de las dos respuestas, ¿verdad? Entonces, me dio curiosidad y pregunté, mire, pero fíjese que aquel me acaba de decir de que la comida es muy buena y usted me viene a decir que la comida es asquerosa. Y me dice, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que ellos son condenados. Entonces están en un régimen distinto a nosotros. Ellos hacen su comida, ellos se cocinan. En cambio a nosotros, como estamos en prisión preventiva, nos traen comida de afuera. Una empresa nos trae comida. Y a veces la comida viene hasta mala. Entonces yo me quedé así. Entonces pregunté, bueno, ¿y usted acá no está cumpliendo condena? No, me dice, yo aquí estoy en prisión preventiva. Lo habían agarrado con un supoco de marihuana. Ya tenía como 3 años metidos ahí en el bote el pobre. Bueno, tal vez no tuvo un abogado que lo ayudara también. El caso es de que ahí estaban mezclados. Miren, y lo que acabamos de leer prohíbe que las personas que estén en prisión preventiva y estén cumpliendo condenas estén mezclados. Pero más sin embargo pasa, no en todos lados, pero pasa. Y también la garantía, el principio de legalidad también desprende una garantía que se llama garantía de medidas de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí solamente me pueden imponer las medidas de seguridad que previamente estén establecidas en la ley. ¿Verdad? Las medidas de seguridad, estas se van a imponer cuando la persona que cometió el delito se encuentra en alguna circunstancia especial. Les voy a poner un ejemplo. La persona, el delito que cometió, lo cometió bien borracho. Un accidente de tránsito, iba bien bolo y se chocó y mató gente. Y a los 3 meses, otra vez borracho, se vuelve a accidentar y mata gente. Entonces, miren, hay una reincidencia y hay un factor común ahí que es el alcoholismo. Entonces, digamos, el juez le podría poner como medida de seguridad no concurrir a lugares determinados, a lugares donde vendan alcohol o se ingiera alcohol. Puede ser, ¿verdad? Entonces, las medidas de seguridad, estas también aplica el principio de legalidad porque tienen que estar previamente establecidas en la ley para que se me puedan aplicar. Y esas las tenemos en el artículo 84 del Código Penal.
84, principio de legalidad. No se decretarán medidas de seguridad sin disposición legal que las establezca expresamente ni fuera de los casos previstos en la ley. O sea que miren que para poder aplicar una medida de seguridad, esta también tiene que estar previamente establecida en la ley. ¿Alguna duda con el principio de legalidad? Nulo un crimen, nula pena, sine ley. Ese no se les Estamos puede bien. olvidar. Nulo un crimen, nula pena, sine ley. Bien. Tenemos que platicar ahora sobre la extractividad de la ley penal. La extractividad tiene que ver con el ámbito temporal de validez de una norma jurídica. O sea, desde el día en que la ley entró en vigencia hasta el día en que dejó de tener vigencia. Esa es la extractividad de la ley, ¿verdad? Es el periodo temporal o el ámbito temporal de validez de la ley. Yo aquí les puse una definición. Extractividad es un principio del derecho penal sustantivo según el cual se puede aplicar una ley penal fuera de su ámbito temporal de validez, siempre y cuando dicha aplicación resulte más favorable para el reo. Entonces regresemos. La extractividad tiene que ver con el ámbito temporal de validez de la ley, el tiempo de vigencia, desde que la ley entró en vigencia hasta que la ley dejó de estar vigente. Miren, ese es el ámbito temporal de la validez de una ley. ¿Cuánto dura o cuánto tiempo dura una ley? Lo que les decía, desde que inicia su vigencia hasta que termina. Puede ser por derogación, por abrogación o por alguna reforma. Siempre me preguntan, diferencia entre derogación y abrogación. Bien, la derogación es dejar sin vigencia una ley, pero parcialmente. O sea, por ejemplo, yo derogo el artículo 6 del Código Penal. Mire, dejo sin efecto ese artículo. Está derogado. La abrogación es cuando yo dejo sin efecto una ley, pero totalmente, no parcialmente. Supongamos, yo abrogo el Código Penal. Mire, dejo sin efecto el Código Penal. Toda la ley. Y la reforma, esta es cuando sustituimos una norma jurídica por otra. En vez de derogar el artículo 6, yo lo reformo, cambio el texto. ¿Verdad? Cambio el texto del artículo. Eso sería la reforma. En los tres casos, tanto la derogación, la abrogación como la reforma se tiene que hacer mediante el proceso legislativo, o sea, por la creación de una ley, ¿verdad? La única forma de modificar o de dejar sin efecto una ley es por medio de otra ley, ¿verdad? Bien. ¿Cuándo inicia la vigencia de una ley? Lo normal, la regla general, es de que las leyes entran en vigencia 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial. A menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo. Y luego lo que establece es que se contarán todos los días. O sea, se contarán días, domingos, sábados, feriados, asuetos, etcétera. ¿Ah? Artículo 180 de la Constitución y 6 de la Ley del Organismo Judicial. Vamos primero a la Constitución.
180 de la Constitución Política de la República. Aquí estamos en el proceso legislativo. Te lo leo yo. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. El ámbito territorial, vamos a ver más adelante, es el territorio en el cual es vigente la ley guatemalteca. Entonces, lo normal es de que la ley es vigente para todo el territorio nacional. Pero, si yo lo coloco en el texto de la ley, esa ley podría regir para un territorio específico. Pero bien, ahorita estamos en la extractividad todavía. Todavía no estamos en la extraterritorialidad. Entonces, ¿cuándo inicia la vigencia de una ley? 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Pero la ley puede ampliar o puede restringir ese término. O sea, por ejemplo, podemos crear una ley y si el texto de la ley establece, por ejemplo, la presente ley entrará en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial. Entonces no tenemos que esperar 8 días, al día siguiente. Pero hay otras leyes que, por ejemplo, dicen, esta ley entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial. Entonces, miren, se publica y a partir de la publicación empieza a correr un año. Y hasta dentro de un año va a entrar en vigencia. ¿Ah? Y luego tenemos el 6 de la ley del organismo judicial. Y el 6 de la ley del organismo judicial establece básicamente lo mismo. Escuchen. Vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. Hasta ahí es prácticamente igual el artículo. Pero la ley del organismo judicial nos agrega algo más. Es en el cómputo de este plazo se tomarán en cuenta todos los días. ¿Verdad? Aquí no. ¿Se acuerdan que la misma ley del organismo judicial establece que los plazos en días solamente se van a contar los días hábiles? Esta es una excepción. Miren, para el caso de vigencia de la ley, se van a contar todos los días. Entonces, 8 días, a menos que la ley amplíe o restrinja dicho plazo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Cuándo se debe aplicar la ley penal? Esta pregunta está fácil. Durante el periodo que se encuentre vigente. ¿Verdad? ¿Cuándo es aplicable una ley penal? Dentro del periodo de vigencia de la misma. Si la ley ya no está vigente, no la podemos aplicar. Si la ley todavía no está vigente, no la podemos aplicar. Por ejemplo, la ley ya la publicaron en el Diario Oficial y la ley describe una conducta delictiva, pero la misma ley establece de que esa ley va a entrar en efecto hasta dentro de un año. Y yo cometo esta conducta delictiva hoy, mira, aunque la ley ya está publicada, a mí no me pueden aplicar esa pena, porque la ley todavía no está vigente. ¿Estamos bien? Excepción. Los casos de extractividad de la ley penal. Y ahorita vamos a ver. ¿Qué es la extractividad de la ley penal? Ya lo habíamos dicho antes. Es aplicar una ley fuera de su ámbito temporal de validez. Miren, todo lo que les dije fue para llegar hasta aquí. ¿Cuál es el periodo de vigencia de una ley? 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, hasta que sea derogada, abrogada o reformada. Solo durante ese periodo puedo aplicar la ley. ¿Cuándo puedo aplicar la ley fuera de ese periodo? ¿Qué quiere decir?
o antes o después de la vigencia de la ley, en los casos de extractividad de la ley. Extractividad. Artículo 2. Si la ley vigente al tiempo en que fuere cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquellas cuyas disposiciones sean más favorables al reo cuando haya recaído en sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. O sea, la extractividad es aplicar una ley que ya no está vigente a un hecho que se cometió cuando esa ley todavía estaba vigente. O sea, hay una ley, les voy a poner un ejemplo. Supongamos de que el delito de violación. El delito de violación tiene una pena, por ponerles un ejemplo, o tenía una pena de 5 a 8 años. Pero ahora vienen y agravan la pena, reforman ese artículo, que esto pasó, y agravan la pena. La pena ahora va a ser de 10 a 20 años. Entonces yo cometí una violación, pero cuando yo cometí la violación, estaba vigente la ley anterior. Reforman la ley, entra en vigencia la nueva ley de violación con las nuevas penas y ahora a mí me detienen. ¿Qué ley me aplican? ¿La ley anterior o la ley posterior? En este caso, bueno, la respuesta es sencilla. Me tienen que aplicar la ley que sea más favorable para el reo. Pero en este caso, digamos, la ley más favorable para el reo es la ley anterior. Entonces esa ley es la que me van a aplicar. Esto es lo que llamamos, esa es una aplicación ultraactiva de la ley o la ultraactividad de la ley, que es la que les tengo yo aquí en el número 2. Miren. La otra forma de extractividad es la retroactividad. O sea, la extractividad de la ley se puede dar de dos formas. La retroactividad de la ley y la ultraactividad de la ley. La ultraactividad de la ley es cuando yo aplico una ley que ya no está vigente, pero a un hecho que se cometió cuando esa ley estaba vigente. ¿Y por qué se la voy a aplicar? Porque le favorece al reo. ¿Verdad? Porque es más favorable al reo. Entonces, miren, ultraactividad es un principio según el cual se puede seguir aplicando una norma jurídica que ya no se encuentra vigente en virtud de que el hecho ocurrió mientras dicha norma todavía se encontraba vigente. Y tal aplicación resulta favorable al reo. Ahora, la retroactividad. La retroactividad es cuando se aplica una ley penal vigente a un hecho que ocurrió cuando la ley todavía no había cobrado vigencia, siempre y cuando favorezca al reo. La retroactividad está prohibida en la Constitución. Solo hay un caso en que la Constitución Política de la República permite la retroactividad de la ley. Y eso lo tenemos en el artículo 15. Se los voy a leer yo. La ley no tiene efecto retroactivo. ¿Sí?
Ninguna ley tiene efecto retroactivo. Excepción, salvo en materia penal, cuando favorezca al rey. ¿Estamos bien? Entonces, retroactividad y ultraactividad. Retroactividad es aplicar una ley penal vigente a un hecho que ocurrió cuando la ley no estaba vigente. Solo se puede aplicar en materia penal si favorece al rey. Y luego, la ultraactividad es aquella que establece que yo voy a aplicar una norma jurídica penal que ya no está vigente, pero la voy a aplicar a un hecho que ocurrió cuando todavía estaba vigente. ¿La puedo aplicar? Sí, siempre que resulte favorable al reo. La ultraactividad la encontramos en el artículo 2, ahí donde dice extractividad. Lo que nos describe aquí es la ultraactividad, y la retroactividad la vamos a encontrar en el 15 de la Constitución Política de la República. ¿Alguna duda con la retroactividad y la ultraactividad? No, no. Perfecto. Continuemos entonces con los principios del derecho sustantivo. El siguiente principio es la territorialidad de la ley penal. Esto se refiere al ámbito, al ámbito espacial de validez. O sea, ¿cuál es el territorio dentro del cual esta norma jurídica se puede aplicar? Bien, la regla general es de que la ley penal se va a aplicar a todo el territorio guatemalteco. A todas las personas que se encuentren dentro de ese territorio en vehículos que estén sometidos a su jurisdicción, lugares o vehículos. Persona que se encuentre en el país, entendemos, cualquier persona que esté en el territorio nacional, guatemalteco o extranjero, está sujeto a la ley penal. O sea, si un extranjero comete un delito en Guatemala, se le va a meter preso y se le va a juzgar igual que cualquier guatemalteco. ¿Estamos bien? Entonces, a todas las personas que se encuentran en el territorio guatemalteco o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. ¿A qué se refiere esto? Lugares sometidos a la jurisdicción de Guatemala, pero que no están en el territorio guatemalteco. ¿Cuáles son esos territorios, jóvenes? Las embajadas y los consulados. La embajada de Guatemala en Estados Unidos se considera territorio guatemalteco. Igual que la embajada de Estados Unidos aquí en Guatemala se considera territorio gringo. De hecho, hay militares gringos ahí metidos, ¿verdad? Hay marines, porque los marines, entre sus funciones, está proteger las embajadas de Estados Unidos. Entonces, en todas las embajadas de los Estados Unidos hay marines. ¿Y qué son los marines? Son militares, ¿verdad? Estados Unidos tiene varias fuerzas militares, tiene el Army, que es el ejército, la Fuerza Aérea, tiene el Navy, que es la armada o la fuerza naval, y estas normalmente las tienen los ejércitos, ¿verdad? De los países, pero tienen una extra, que se llama Cuerpo de Infantería de Marina, que es como un ejército chiquitito, ¿verdad? Que es encargado de proteger las costas, también de realizar ataques en costas, pero también está proteger las embajadas. Entonces, es territorio gringo, al igual que las embajadas guatemaltecas en otros países. Entonces, todas las embajadas y los consulados guatemaltecos en otro país se consideran territorio guatemalteco. Y los vehículos sometidos a su jurisdicción
Esto no se refiere a los carros que andan transitando por Guatemala, sino que esto se refiere a los vehículos en tránsito internacional, barcos, aviones, por ejemplo, con bandera guatemalteca. Esos también son considerados territorio guatemalteco. O sea que si ustedes cometen un delito adentro de un barco, por ejemplo, con bandera guatemalteca, o adentro de un avión con bandera guatemalteca, aunque el barco o el avión estén en el extranjero, se les aplica la ley penal de Guatemala. Entonces, esto se refiere a la territorialidad de la ley penal, que está regulada en el artículo 4 del Código Penal. La ley penal se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio guatemalteco, en lugares o en vehículos sometidos a su jurisdicción, salvo lo establecido en tratados internacionales. Pero eso es otra cosa. Territorialidad, por favor, Silvia, artículo 4. Fíjate que no se te escucha. Tomasa, por favor. Artículo 4. Territorialidad de la ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Y ahora tenemos otro principio, que es el principio de extraterritorialidad de la ley penal. Como ya vimos, la territorialidad de la ley penal implica que la ley penal se va a aplicar a todas las personas guatemaltecas o extranjeras que cometan delito en Guatemala o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Ya vimos embajadas o barcos, ¿no? Barcos o aviones que estén en tránsito internacional. Ahora tenemos los casos de extraterritorialidad de la ley penal. ¿Esto qué quiere decir? Aplicar la ley fuera de su ámbito espacial. O sea, los casos en que alguna persona cometió un delito en el extranjero, pero ese delito va a ser juzgado con la ley de Guatemala. Aquí hay la extraterritorialidad de la ley penal, está regulada en el artículo 5 del Código Penal. Y esta está basada o comprende, más bien dicho, tres principios. O sea, el principio de extraterritorialidad lleva inmersos tres principios, así como el de legalidad llevaba inmersas garantías, ¿se recuerda? El primer principio se llama principio de nacionalidad. El segundo se llama principio real de protección o principio de defensa. Cualquiera de las dos formas se le puede llamar. Y el tercero es el principio de justicia universal. El principio de justicia universal. Les voy leyendo cada uno y ustedes me dicen cuál de estos principios se aplicará a cada uno o cuál de estos principios se refleja. Primero, establece artículo 5, extraterritorialidad de la ley penal. Este código también se aplicará, primero, por delito cometido en el extranjero por funcionario al servicio de la República de Guatemala, cuando no hubiere sido juzgado en el país en que se perpetró el hecho. Miren, un nacional guatemalteco, un funcionario guatemalteco que está prestando sus servicios en el extranjero, que podría ser un cónsul, un agente diplomático, un embajador, ¿verdad? Comete un delito fuera de la República, pero no fue juzgado en el país de origen. Entonces, por ejemplo, un embajador de Guatemala comete un delito en Estados Unidos. Estados Unidos no lo puede juzgar.
por la inmunidad diplomática. Pero Guatemala sí. Entonces, si él viene a Guatemala, aquí en Guatemala lo podemos detener y lo podemos juzgar. ¿Qué principio se aplicará acá, jóvenes? ¿El de nacionalidad, el real de protección o de defensa o el de justicia universal? ¿Qué dicen ustedes? De nacionalidad. De nacionalidad. Miren, porque el delito, el crimen fue cometido por un nacional, un guatemalteco, en el extranjero. Entonces ahí les vamos a aplicar el principio de nacionalidad. Oigan este, pues. Segundo, por delito cometido en nave, aeronave o en cualquier otro medio de transporte guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país en que se cometió el delito. O sea, supongamos que alguien comete un acto de terrorismo en contra de una nave guatemalteca. Pero, supongamos de que el delito lo cometió en Francia y el gobierno francés lo detiene y lo juzga, entonces no lo podemos juzgar nosotros. Pero ¿qué pasa si el gobierno de Francia no lo juzgó? Y por algún motivo Guatemala lo logra agarrar. Entonces, en ese caso, Guatemala sí lo puede juzgar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se cometió el delito en una nave o aeronave bajo un medio de transporte de Guatemala. ¿Verdad? Pero el requisito aquí es que no sea juzgado en el otro país. ¿Qué principio se aplicará en este? ¿El de nacionalidad, el real de protección o de defensa o el de justicia universal? ¿Qué dicen ustedes? Miren, aquí se aplica el real de protección o de defensa. Por aquí lo que está haciendo el Estado de Guatemala es defenderse en contra de agresiones cometidas en el extranjero. Escuchen este. Tercero, por delito cometido por un guatemalteco en el extranjero, cuando se hubiere denegado su extradición. O sea, aquí se trata de un guatemalteco que cometió un delito en Estados Unidos lo pide en extradición y nosotros no lo extraditamos. Entonces, en ese caso, nosotros lo tenemos que juzgar acá. Al revés, ¿se acuerdan ustedes de Edwin Spirensen? Sí. Edwin Spirensen era un director de la Policía Nacional Civil, era un canchón así pelirrojo, grandote, puro vikingón. Él tenía doble nacionalidad, él era guatemalteco y es suizo. Fíjense que bueno, no cometió, él supuestamente cometió un delito cuando entraron a la granja penal de Pavón. ¿Se acuerdan? Hubo una operación que se llamaba Pavo Real. Entró el ejército y la policía, el sistema penitenciario, tomaron control de la cárcel, hubieron enfrentamientos, supuestamente, hubieron presos que fallecieron en los enfrentamientos con la policía, pero después resulta que hubo un reporte en el cual la PDH, la Procuraduría de Derechos Humanos, informaba de que habían habido violaciones por parte de la policía. Entonces ellos supuestamente decían de que no habían habido enfrentamientos, sino que la policía había ejecutado a esos delincuentes, ¿verdad? Lo cierto, jóvenes, es de que todas las personas que juzgaron por ese supuesto delito fueron declaradas inocentes, a excepción de uno, que es Edwin Spirensen. Este Edwin Spirensen, ¿qué fue lo que pasó? Viene él y él se fue para Suiza. Él era ciudadano suizo. Y él dijo, aquí no me extraditan, porque Suiza no tiene tratado de extradición con Guatemala. Entonces dijo, aquí no me extraditan. Y de hecho no lo extraditaron. Pero lo que sí hizo el gobierno suizo fue juzgarlo. Y según el gobierno suizo, era responsable y lo declararon culpable, cadena perpetua. A él apelaron porque, dicho sea de paso, había una serie de ilegalidades en el proceso allá en Suiza, ¿no? Testimonios falsos, pruebas falsas y un montón de cosas más. Y la Corte Suprema de Justicia de Suiza estableció que se le tenía que volver a juzgar, ¿verdad? Y entonces yo creo que en el segundo proceso ya le pusieron una sentencia como de 15 años. Que ya lleva él
Imagínense, eso fue en el gobierno de Berché. O sea, ya lleva él más de 15 años, creo yo. A ver, Berché, Colón, Pérez. Ah, ya va cerca de los 16 años en la cárcel aquel allá. Entonces ya, pero ya cuando usted firme la sentencia prácticamente va a salir, ¿va? Va a salir porque ya cumplió su condena, digamos, ¿verdad? Solo que él se lo aplicaron al revés. Él cometió un delito aquí en Guatemala, se fue para el extranjero y lo juzgaron allá porque no lo quisieron extraditar. Ahora imagínense que eso pasara al revés. Alguien comete un delito en Suiza, se viene para Guatemala y Guatemala no lo extradita. Entonces Guatemala debe juzgar, ¿verdad? Debe juzgarlo aquí en Guatemala. También anótenle ahí principio de nacionalidad. Cuarto, por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiera acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se encuentre en Guatemala. Entonces, miren, aquí hubo una persona que cometió un delito en el extranjero, pero en contra de un guatemalteco. Digamos, un ciudadano gringo mató a un guatemalteco en Estados Unidos. Y ahora resulta que ese gringo se encuentra aquí en Guatemala. Entonces, y hay una acusación del Ministerio Público particular, entonces lo pueden juzgar aquí en Guatemala. Este es por el principio real de protección o de defensa. Ya se dieron cuenta, el real de protección o de defensa se aplica cuando atacan a un guatemalteco o a una nave o aeronave guatemalteca en el extranjero. El de nacionalidad, cuando un guatemalteco comete delitos en el extranjero. Ahora oigan este quinto y me dicen, por delito que, por tratado o convención, deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio. Miren, este es el único que vamos a encontrar nosotros por este principio real de protección o de defensa. Perdón, justicia universal. Es el único que vamos a encontrar dentro del principio de justicia universal. Aquí hay casos famosos. El más famoso probablemente fue el de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, él supuestamente cometió delitos de lesa humanidad en Chile. ¿Verdad? Porque Augusto Pinochet era un presidente de facto en Chile, él le dio golpe de Estado a Salvador Allende. Pinochet, miren, a Pinochet o lo aman o lo odian en Chile. Hay gente que lo ama porque dicen de que él es el responsable de que la economía tan excelente que hay en Chile, pero mucha gente lo odia porque dicen de que era un dictador y que cometió crímenes de lesa humanidad. Pero bien, el caso es de que a Pinochet lo estaban juzgando en España por delitos cometidos en Chile contra chilenos. O sea, no era que hubiera sido delitos contra españoles, pero por tratados internacionales España podía juzgar a Pinochet por esos delitos, por el principio de justicia universal. Algo similar pasó con Fujimori y con Ríos Montt. Yo se los puse aquí a Ríos Montt porque Ríos Montt también lo estaba siguiendo la justicia española en ese tiempo. Lo que pasa es que no prosperó, como sí prosperó lo de Pinochet. Entonces, por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiera sido cometido en su territorio, a anótenle ahí justicia universal, principio de justicia universal. Y por último, el sexto, por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o billetes de banco, de curso legal, bonos
y demás títulos o documentos de crédito. Este también, miren, principio real de protección o de defensa. Ya se dieron cuenta, los de real protección de defensa son cuando se cometen delitos en el extranjero contra guatemaltecos o contra el Estado de Guatemala o contra naves guatemaltecas. El de nacionalidad es cuando guatemaltecos cometen delitos en el extranjero. Y el real o protección o de defensa es cuando por tratados internacionales deba conocerse en Guatemala dicho proceso. Ese es el de justicia universal. Sí, el de los tratados es el de justicia universal. Con esto tiene que ver el artículo 6, sentencias extranjeras. Leámoslo, por favor, Silvia. Sentencia extranjera. Artículo 6. En los casos de los incisos 1 y 6 del artículo anterior, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca, aun cuando haya sido absuelto o condenado en el extranjero. La pena o parte de ella que hubiera cumplido, así como el tiempo que hubiera estado detenido, se abonará al procesado. En los demás casos, si hubiera condena, se aplicará la ley más benigna. La sentencia extranjera producirá cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me sentencian en el extranjero por un delito, ya no me pueden volver a condenar por ese delito acá. O por ejemplo, si a mí me declararon inocente en Estados Unidos, ya no me pueden volver a juzgar acá por el mismo delito, porque la sentencia extranjera pasa en autoridad de cosa juzgada. Los únicos casos en que también se le puede juzgar en Guatemala es en los casos 1 y 6, ¿verdad? Cuando un funcionario guatemalteco comete un delito en el extranjero o cuando por delito cometido en el extranjero en contra de la seguridad del Estado. En esos dos casos, ya fue juzgado en el otro país, aún puede juzgarse acá. ¿Estamos bien? ¿Sí? Exclusión de analogía o el principio de exclusión de analogía. Fíjense pues, analogía es relación de semejanza entre cosas distintas. O sea, la analogía es cuando hay una conducta que no es delito, pero se parece a otra que sí es delito. Entonces vengo yo y como son circunstancias que se parecen, vengo yo y le quiero aplicar la ley penal a la circunstancia que no es delito. Eso está prohibido. ¿Estamos bien? Entonces, analogía, yo les tengo acá, es resolver un caso que no está previsto en la ley, aplicando las normas jurídicas que fueran creadas para un caso distinto, pero similar. ¿Te vas a subir? Entonces, analogía es resolver un caso que no está previsto en la ley, aplicando las normas jurídicas que fueron creadas para un caso distinto, pero similar. Les voy a poner un ejemplo. Fumar marihuana es delito, pero fumar tabaco no. Imagínense que a mí me quisieran meter preso por estar fumando tabaco. Yo le digo, no, pero si fumar tabaco, no, pero si mire, fumar marihuana sí es delito y se parece, entonces lo voy a meter preso. Entonces eso es prohibido, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos acá en el artículo 7. Principio de exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanción.
No podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanción. Entonces, miren, ahí tenemos los 5 principios del derecho penal subjetivo. Legalidad con sus respectivas garantías, el de extractividad, el de territorialidad, el de extraterritorialidad y el de la exclusión de análogo. ¿Alguna duda respecto a estos principios? No, por mí está ahí. Entonces, si no hay ninguna duda, jóvenes, vamos a dejar el día de hoy la clase de Derecho Penal acá. Tomémonos un receso de 10 minutos y regresamos para Derecho Administrativo. Gracias. A las 1:15, si quieren. Muy bien. Vamos en un ratito.